Hola y bienvenidos a esta serie de videos de cinemática. En este primer tema estudiaremos los marcos de referencia, una herramienta fundamental para describir cualquier movimiento. Aprenderemos qué es un marco de referencia, cuáles son sus elementos y por qué un mismo movimiento puede describirse de formas diferentes dependiendo del observador. Comencemos. Antes de hablar de marcos de referencia es importante responder la pregunta: ¿qué es la cinemática? La cinemática es la rama de la física que describe el movimiento de los cuerpos sin analizar las causas que lo producen. Es decir, la cinemática estudia cómo se mueven los objetos, pero no estudia por qué se mueven. Por ejemplo, cuando observamos un automóvil en una carretera podemos describir su trayectoria, su posición, su velocidad, su aceleración y el tiempo en que ocurren los eventos. Todas estas magnitudes forman parte del estudio de la cinemática. Ahora observemos la imagen. A medida que transcurre el tiempo, la persona cambia de posición. Podemos describir dónde se encuentra en cada instante, cómo cambia su posición y qué trayectoria sigue. Ese es precisamente el objetivo de la cinemática. Una idea importante es que para describir cualquier movimiento, primero debemos definir desde dónde lo observamos. Y para eso utilizamos un marco de referencia. Pero, ¿qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es un sistema de coordenadas fijo al que se le asignan posiciones y desde el cual se describen los movimientos. Dicho de otra forma, es el conjunto de herramientas que utilizamos para describir posiciones, velocidades, entre otras, y con ello ubicar objetos. Observemos la imagen. Tenemos un automóvil y una persona. Cada uno puede describir el movimiento utilizando un sistema de coordenadas diferente. La posición de un objeto siempre depende del sistema de referencia elegido. Por esta razón, antes de resolver cualquier problema de física debemos identificar claramente cuál es el sistema de referencia utilizado. La idea clave es la siguiente. El movimiento no es una propiedad absoluta del objeto. El movimiento depende del observador y del sistema de referencia desde el cual se realiza la observación. En este sentido, es importante recordar que un sistema o marco de referencia está compuesto por cuatro elementos principales. El primero es el origen, el cual es el punto donde comenzamos a medir posiciones. Por ejemplo, una esquina puede elegirse como un origen de un sistema de coordenadas. A partir de ese punto medimos todas las demás posiciones. El segundo elemento es el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas está formado por ejes que permiten ubicar posiciones o puntos en el espacio. En esta serie trabajaremos principalmente con movimientos sobre el eje X y el eje Y. Por ejemplo, la posición del punto se puede describir mediante sus coordenadas. El tercer elemento es el reloj. El reloj permite medir el tiempo en que ocurren los eventos. En física no basta con saber dónde ocurre algo, también necesitamos saber cuándo ocurre. Por eso, toda descripción de movimiento involucra posición y tiempo. El cuarto elemento es el observador. El observador es quien realiza las mediciones y describe el movimiento. Dependiendo de dónde se encuentre el observador, la descripción del movimiento puede cambiar. Por eso el observador es parte fundamental del marco de referencia. En resumen, para describir correctamente un movimiento necesitamos un origen, un sistema de coordenadas, un reloj y un observador. Como ya se ha mencionado, el movimiento es relativo y depende del observador. Por ejemplo, una persona dentro de un vehículo arroja una pelota hacia arriba. Para esa persona la pelotica únicamente sube y baja. Mientras que para un observador externo, observa que el vehículo se mueve y con él se mueve la pelotica. Para este observador, la pelotica describe una trayectoria tipo parábola dentro del vehículo. No obstante, si dos sistemas de referencia están estáticos uno respecto al otro, entonces el desplazamiento es el mismo en ambos. Por ejemplo,
En este caso se podría colocar un sistema de referencia en A, un sistema de referencia en B y un sistema de referencia en cualquier otro punto. La situación es la siguiente. Una persona se desplaza desde A hasta B a lo largo de una carretera recta y nos informan que la distancia entre A y B es de 20 kilómetros. Vamos a ver los diferentes sistemas de referencia. Elijamos el primero. El sistema de referencia lo vamos a ubicar en A. Si nosotros ubicamos el sistema de referencia en A, la posición inicial será en A y como el sistema de referencia está sobre A, valdrá la posición en A 0 kilómetros en X. Mientras que la posición en B, como está a 20 kilómetros a la derecha de nuestro sistema de referencia, valdrá 20 kilómetros en X. Y el desplazamiento, que corresponde a la posición final menos la posición inicial, es decir, la posición en B menos la posición en A, pues será como sigue: 20 kilómetros en X menos 0 kilómetros en X, cuya solución es 20 kilómetros en X, es decir, que se desplazó 20 kilómetros en X positivo. Por otro lado, si se elige un sistema de referencia en B, la posición en B valdrá 0 y la posición en A valdrá menos 20 kilómetros en X. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia está en B y A está a la izquierda. En ese caso, nuevamente, posición en A valdrá menos 20 kilómetros en X y la posición en B valdrá 0 kilómetros en X. ¿Por qué vale 0 en B? Porque ahí está nuestro sistema de referencia. Ahora, para hallar el desplazamiento, será posición final, que es B, menos la posición inicial, que es A. Entonces, 0 kilómetros en X menos 20 kilómetros en X. Al hacer la resta, pues nos da nuevamente 20 kilómetros en X. Finalmente, si ubicamos un sistema de referencia 10 kilómetros a la izquierda de A, entonces las posiciones serán las siguientes. La posición en A, 10 kilómetros en X. Y la posición en B, 30 kilómetros en X. ¿Por qué 30? Porque nos informan que la distancia entre A y B es de 20 kilómetros. Ahora bien, con esas nuevas posiciones, posición en A 10 kilómetros en X y posición en B 30 kilómetros en X, pues hallemos el desplazamiento. Desplazamiento nuevamente, posición final menos posición inicial. En este caso, la posición en B menos la posición en A. Sustituyendo valores, 30 kilómetros en X menos 10 kilómetros en X. Al resolver, nos encontramos nuevamente con que el desplazamiento es de 20 kilómetros en X. Como se puede observar en los tres casos elegidos, la respuesta fue de 20 kilómetros en X. Esto se da nuevamente porque los sistemas de referencia elegidos están estáticos entre sí. Gracias y nos vemos en el siguiente video.